Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es María Teortúa, soy estudiante de maestría en biología. El día de hoy vengo a sustentar mi propuesta de trabajo de grado titulada Análisis transcriptómico longitudinal de Fusarium durante la transformación del polietileno. Esta investigación está dirigida por el doctor Sergio Marchán, profesor de la Escuela de Biología, codirigida por el doctor Genis Castillo, profesional experto en la Corporación para la Investigación de la Corrosión, y la doctora Clara Sánchez, profesora de la Escuela de Microbiología. La contaminación por plásticos es uno de los problemas más grandes actualmente en términos de contaminación. Actualmente solo tenemos como tratamientos para este material la pirólisis y la combustión. Sin embargo, esto deja más contaminación debido a su emisión de de gases de efecto invernadero, además de vertederos inapropiados o ilegales de basura que se están generando y donde se evidencian montañas de basura donde el plástico es uno de sus protagonistas principales. Adicionalmente a esto, la contaminación por escorrentía por lluvia está generando contaminación en afluentes de agua dulce. Cuando llueve, estos materiales son arrastrados hasta estos afluentes y no es la única forma de contaminación, dado que se ha demostrado que un porcentaje considerable de los residuos de la ciudad también se descartan en afluentes de agua dulce. Recordemos que estos afluentes desembocan en el océano, donde se está generando una acumulación en el fondo, donde se está afectando arrecifes de coral, perdón, además de una contaminación superficial, donde se han documentado que se han encontrado islas completas de plástico en el mar. Adicionalmente a esto se están afectando animales, donde varias especies de tortugas se ha documentado que están cambiando de morfología, además de muerte porque se enredan en estos materiales mal depositados en el océano, y la ingesta de microplásticos por parte de los peces que al final también terminamos ingiriendo nosotros los seres humanos. Otro problema está en la contaminación de las aguas subterráneas, dado que en algún momento se pensó que enterrar la basura podría ser una solución para la contaminación y que se podría degradar de pronto un poco más rápido, pero no es así. Esto generó contaminación en estas aguas que recordemos que también alimentan a estos afluentes de agua dulce. Entonces, estas contaminaciones están no solo en la parte terrestre, sino en la parte oceánica, generando un gran problema. Por ejemplo, en 2017, Colombia desechó 10,3 millones de toneladas de residuos sólidos, de los cuales 700.500 toneladas correspondían a materiales plásticos. Esta cifra, Bucaramanga contribuyó con 200.000 toneladas, de las cuales el 10% era plástico. Y de esta cifra, solo el 13% se recicló. Entonces, es una acumulación bastante importante y no solo en la parte terrestre, sino también en la parte oceánica, donde en este mismo año se registró que 2.100 toneladas de microplásticos fueron liberados al Mar Caribe por parte del río Magdalena, que es uno de nuestros afluentes de agua dulce más importantes, y esto también genera bastante preocupación, dado que se demostró que los plásticos se degradan más rápido en ambientes terrestres que en ambientes acuáticos. ¿Qué estamos haciendo contra esto? Entonces, hay iniciativas de organizaciones sin ánimo de lucro que se dedican a denunciar estas problemáticas y actualizar de pronto estas estadísticas de contaminación como Greenpeace, además de redes internacionales como Mensipol, que fue creada por científicos alemanes, la Universidad de los Andes y Agrosavia, que están enfocados en diseñar materiales poliméricos que sean biodegradables, además de explorar el potencial de los microorganismos en degradación del polietileno que puedan contrarrestar esta contaminación por plásticos. A pesar de que existen esfuerzos de redes internacionales para disminuir o generar compuestos que sean biodegradables, esto no se ve tan evidenciado en las cifras, qué pena. En 2022, de las 400,3 millones de toneladas, solo un 11% aproximadamente correspondía a biomateriales, es decir, que estaban enmarcados en una bioeconomía circular. Del resto, más del 85% sigue siendo recursos basados en recursos fósiles derivados del petróleo. De esta cifra de millones de toneladas,
la producción mayor la tuvo el polipropileno con un 18,9. Esta es la materia prima utilizada para los vasos plásticos desechables o los pitillos o pajillas. El polietileno de baja densidad, el cloruro de polivinilo, que se utiliza para la generación de tarjetas de crédito o recipientes para almacenamiento de agua, y aún por encima de un 10%, un polietileno de alta y mediana densidad. Este polietileno es ampliamente utilizado dado que es un termoplástico con mucha versatilidad, bajo costo y muy resistente a la corrosión. Tenemos tres distintos tipos de polietileno: polietileno de alta densidad, que en su estructura química no presenta casi ramificaciones, lo que lo hace duro, bastante resistente. Es por esto que se utiliza en tuberías y en recipientes para almacenamiento de sustancias de limpieza. Tenemos también el polietileno de baja densidad, que es más flexible, dado que presenta mayores ramificaciones en su estructura química y es materia prima para la fabricación de bolsas o algunas botellas de plástico. Y finalmente el polietileno de mediana densidad, que comparte una dureza no similar a la de alta, pero sí es bastante resistente, y una flexibilidad, lo que lo convierte en una materia ideal para la realización de tuberías de gas, sobre todo. Ahora bien, ¿cómo se degrada este polietileno, estos materiales poliméricos en la naturaleza? Se ha demostrado que géneros de bacterias como Bacillus o Streptomyces presenten una gran afinidad por el polietileno y son capaces de incluirlo en su metabolismo para degradarlo. De la misma forma, géneros de hongos como Aspergillus, Penicillium y Fusarium también han presentado una alta eficiencia a la hora de degradar este tipo de materiales poliméricos. Como les mencionaba, debe ocurrir una serie de pasos para realizar una biotransformación de estos materiales. Entonces, inicialmente la colonización. Es por esto que es tan difícil degradar el polietileno, porque su superficie presenta una hidrofobicidad, lo que lo hace de difícil acceso para que los microorganismos se adhieran y generen el proceso de degradación. Algunas investigaciones dicen que pueden ser que los hongos sean altamente eficientes en esta degradación, dado que contienen hidrofobinas que están dispuestas en todas sus hifas y que facilitan la adherencia de estos materiales a estas superficies hidrofóbicas y generan el biofilm, que posteriormente va a pasar al biodeterioro, que es donde el hongo libera toda su maquinaria enzimática, como lacasas, manganeso peroxidasas y lignina peroxidasas, donde va a cambiar esa composición química, esa estructura química, fragmentando el material y generando así nanopartículas que puedan ser de fácil asimilación para otros microorganismos y que lo incluyan en su metabolismo. Y finalmente, una mineralización, donde pasamos de unos compuestos complejos a unos compuestos más sencillos. Todos estos avances en materia de conocimiento de degradación de materiales plásticos se debe principalmente a las ómicas. Las ómicas surgen como una solución viable, sostenible y económica, donde incluye, por ejemplo, la genómica, donde mediante el análisis de genomas completos podemos identificar los genes que están potencialmente implicados en este proceso de degradación. La proteómica, que nos permite identificar y cuantificar las proteínas que se expresan durante este proceso, además de identificar esas modificaciones posttraduccionales que pueden estar haciendo que estas proteínas sean más eficientes. Y la transcriptómica, que surge como que nos permite estudiar de forma integral y en tiempo real cómo los microorganismos están respondiendo y cómo coordinan esa expresión génica durante el proceso de degradación. Es por esto que surge el programa OMIP+, integración de tecnologías ómicas en el estudio de la biotransformación de plástico, utilizando hongos nativos de alto potencial biotecnológico, donde lo que pretendemos es, mediante esfuerzos conjuntos de estas ómicas, dar una respuesta final de cuáles son los mecanismos y qué es lo que está haciendo que el hongo sea tan eficiente, qué enzimas se están expresando y en qué momento. Hablando específicamente de la transcriptómica, hay una serie de pasos que se deben seguir